Hola coach, buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que te corresponda, pero que sea bueno. Si te parece que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Esta es una frase de un educador, Derek Bock, que la primera vez que la escuché o que la leí, no recuerdo bien, me impactó mucho, como supongo que te habrá pasado lo mismo a vos, y me hizo reflexionar. Soy Martín Echegaray y aquí comienza el cuarto episodio de esta serie llamada Téctica. Primero quiero hacer un paréntesis para justificar el título de este episodio: las actividades en cancha. Cancha en español, argentino; pista en español de España; y campo en algunos otros lugares. El genial Oscar Wilde decía con ironía que Inglaterra y Estados Unidos eran dos países que tenían mucho en común, excepto por supuesto el idioma. Lo escribió esto en El fantasma de Canterville, y los que son de mi época recordarán que Charly García hizo una canción con ese título para León Gieco, lógicamente mucho tiempo después. Yo creo que en algunos aspectos también hay palabras en la jerga del pádel que se dicen diferente en Argentina y en España, y quizás cuente alguna anécdota al respecto algún día, siempre con humor, por supuesto, porque eso es lo que ha generado esta dualidad de lenguas en la jerga del pádel entre España y Argentina. De hecho, en mi libro Simplemente Pádel, al final puse un glosario así entre comillas con este tipo de cosas. Volviendo al título de este episodio, cancha o pista, como prefieran, pero ¿por qué digo actividades? Yo soy un poco reacio a llamar ejercicios a lo que hacemos para practicar las habilidades. Creo que actividades es más adecuado porque es más amplio y puede abarcar todo, así con mayúsculas, todo aquello que hacemos para crear hábitos, para automatizar movimientos, fortalecer los grupos musculares involucrados, etcétera, etcétera. Pero además nos permite recordar, ¿por qué no?, que también hay cuestiones cognitivas que practicaremos, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que tradicionalmente la palabra ejercicio la vinculamos con el canasto en Argentina o carro en España, las palas y las pelotas. Y yo creo que actividad es un término bastante más completo. Por eso este episodio se llama Actividades en cancha. Alguna vez comentaré más en profundidad esto de hablar de actividades en lugar de ejercicios, porque inclusive ya hace algunos años que uno de los workshops o talleres o cursos de formación continua más productivos que yo organizo va de diseñar estas actividades. Esto que organizamos, estas actividades en nuestras sesiones, son la cuarta fase de Téctica, este marco conceptual que les recomiendo para trabajar de manera específica y bien fundamentada. No cualquier ejercicio, no cualquier actividad. No se trata de consumir el tiempo de la clase, amigos, ni de hacer algo más o menos padelístico, copiado de alguna publicación que vimos por ahí. Se trata de saber por qué hacemos lo que hacemos cuando lo hacemos. En los episodios anteriores llegamos al ejemplo de las diferentes posibilidades técnicas en las voleas, o de las diferentes técnicas de voleas en el pádel, como prefieran. Llegamos allí justificando el camino. El deporte tiene unas características, esto nos define unos objetivos tácticos y necesitamos herramientas técnicas para lograrlos. Bien, pues entonces a practicar. Con respecto al ejemplo que veníamos viendo, que veníamos trabajando de las voleas, les voy a comentar un par de ejercicios que yo hago y que fui diseñando siguiendo estos mismos razonamientos que yo les recomiendo. El primer ejercicio es un ejercicio de antebrazo. Es un ejercicio, como yo les decía en el episodio anterior, donde la técnica y la parte física, los aspectos físicos del juego están íntimamente relacionados. Este es el ejercicio del antebrazo. Yo le llamo el ejercicio del antebrazo contra la pared o contra el cristal. De hecho, en mi web del proyecto Elis, en padel.proelis.net, allí hay una campaña
que es casi un desafío, en la que yo invito a todos los entrenadores, y por cierto, estás invitado, coach, a subir consejos en solamente 10 segundos. Es la campaña de los consejos en 10 segundos. Y uno de esos consejos, que son en imágenes, en video, es acerca de este ejercicio. Se trata de aplastar la bola contra el cristal, de amasarla. Es un ejercicio estático para el cuerpo en general, pero no para el conjunto del antebrazo, la mano, la empuñadura y la pala. La idea es presionar la pelota contra el cristal con la técnica, con el movimiento adecuado de la volea. Presionar en un sentido, relajar en otro y hacer como que estamos rodando, haciendo rodar la pelota en el cristal. De ese modo el antebrazo trabaja en tensión, es casi de manera isométrica, pero hay cierto movimiento. Allí confluyen la técnica porque hay que hacerlo con la postura correcta y la práctica del ejercicio desde el punto de vista físico, ¿no? De la capacidad física de presionar y darle fuerza. Yo normalmente lo hago tanto con la volea de derecha como con la volea de revés, ambas con la postura técnica correcta, y también lo hago con el smash. Les invito a que pasen por allí a ver las imágenes. Es un ejercicio que yo muchas veces lo hago como pausa activa. ¿Qué es esto de las pausas activas? Seguramente en algún momento, en algún episodio mencione ejemplos de pausas activas y por qué las uso. Normalmente se trata de pequeñas actividades que utilizo entre ejercicios, o por ejemplo, si hay que recoger pelotas, prefiero yo recoger pelotas y que mis jugadores o alumnos estén trabajando, sigan trabajando, salvo que obviamente necesiten descansar. Y este es un ejercicio que uso. Corrijo la empuñadura, corrijo la postura y a la vez estamos haciendo un trabajo como si fuera de gimnasio. Muy bien, ese es un ejercicio que tiene que ver con las voleas. ¿Por qué lo hago? Porque, como dijimos en todo este proceso, vamos a necesitar darle un poquito de preparación y terminación y efecto a una de las voleas más típicas del pádel, que es la volea de transferencia. Bien, ese momento que ocurre durante el impacto de la volea, yo lo aíslo y lo practico. Esa es la fundamentación. Tiene que ver con el concepto del juego y por eso lo practico. El otro ejercicio es el que yo llamo 4x4 en volea. Y este es un ejercicio donde hacemos un peloteo de volea. 2 jugadores, se puede hacer con 3, con 4 jugadores, las alternativas las que ustedes quieran. Como siempre digo, cuando yo describo un ejercicio, una actividad, lo importante no es el ejercicio, la actividad, lo importante es la idea que está detrás, porque luego, aplicando este mismo concepto de táctica, de fundamentarlo, de relacionarlo con lo padelístico de nuestro trabajo, vamos a generar sin duda y fácilmente muchas alternativas a esa idea original que surge de la descripción de este ejercicio. Pero bueno, en este ejercicio yo lo que hago es que un jugador en volea haga un tipo de volea y el otro jugador que está enfrente haga otro tipo de volea. Por ejemplo, de un lado se hace volea de bloqueo y del otro lado se hace volea de transferencia. ¿Recuerdan? Dijimos que eran 2 de las voleas que normalmente íbamos a usar y si las vamos a usar, por lo tanto, habrá que practicarlas. Bien, en este ejercicio, cuando yo digo 4x4 es porque combino golpes de derecha y golpes de revés y además que ambos jugadores utilicen las 2 voleas, la de bloqueo y la transferencia. Entonces, por ejemplo, cada 30 segundos hago un cambio. Entonces, mantenemos el peloteo de volea con consistencia, evidentemente, manteniendo la pelota en juego, y cada 30 segundos podemos hacer un cambio. Jugador A hace volea de bloqueo con la derecha, jugador B hace volea de transferencia con el revés, y así vamos cambiando. Se pueden hacer 4 estaciones o incluso combinarlo con las direcciones también, ¿no? En donde ya empezarían a aparecer todavía más variantes, paralelo, cruzado y demás. Claramente no es un ejercicio perfecto, de hecho creo que no hay ejercicios perfectos, porque por ejemplo que haya 2 jugadores en volea no es una situación tan habitual en el pádel. No obstante, sirve para practicar. ¿Por qué? Porque levantamos la frecuencia. Y dependiendo del nivel de los jugadores, podemos incluso pedir un poquito más de potencia, ¿no? Porque esto también carga un poquito el antebrazo. También a la vez es un ejercicio físico y técnico al mismo tiempo. Y por cierto, dicho esto, hay que tener un poco de cuidado con los tiempos, ¿no? Porque este ejercicio puede llegar a cansar un poquito el antebrazo. Con lo cual, dependiendo del nivel,
hay que tener un poquito de cuidado. Muy bien, y estos son 2 ejemplos de los infinitos ejemplos que hay de actividades, ejercicios, como ustedes prefieran denominarlos, pero que están justificados, están basados en un proceso que hace que tengan sentido, que sean ejercicios potentes para nuestro trabajo como entrenadores de pádel. Hay muchos, ya les digo. Simplemente quería darles un par de ejemplos. En el 5º episodio de esta serie voy a comentar algunas cosas que suceden en el pádel y en particular en la enseñanza, en nuestro trabajo, en las que yo creo que se pierde este camino que yo les describo en este podcast llamado Téctica. ¿Por qué que se pierde? Porque creo que yo como les dije soy cinturón negro en haber cometido errores, yo he hecho muchos de estos errores en los cuales incluía en mis sesiones actividades que nada tenían que ver con el verdadero fundamento del pádel. Durante algún tiempo he dado clases de tenis dentro de una cancha de pádel, sin saberlo, sin pretenderlo, sin quererlo, pero lo hice. Afortunadamente después empecé a reflexionar. Y les voy a dar ejemplos para demostrarles que muchas veces asumimos cosas e incluso ponemos en práctica cosas que no van del todo relacionadas con el concepto del juego del pádel. De hecho, el episodio se va a llamar Téctica por reducción al absurdo, que es un método de demostración, por así decirlo, no muy tradicional. Hasta la próxima, coach. Gracias.